que son los mamíferos. Entonces tienen un control de temperatura de su cuerpo o de control muy eficiente. Contrariamente, los reptiles, sí, tienen dificultad en controlar su temperatura. Es decir, tienen dificultad en producir calor cuando hace frío, ¿sí? O perder calor cuando hace calor. Entonces, por eso vemos a muchas lagartijas, los que en todas partes hay lagartijas, hasta en las grandes ciudades. Estoy hablando de lagartijas de 4 paticas. Entonces, esas animales, si ustedes observan, se ponen en las piedras donde está caliente para ganar algo de temperatura. Sí. Lo mismo los grandes reptiles también se asolean bastante y los vemos nosotros porque no tienen un mecanismo homeostático, homeo con H, homeostático, sí, que significa estasis o mantener el estado energético, perdón, de temperatura de su cuerpo. Sí. Ya dijimos que la temperatura es una medida del movimiento molecular de la materia. ¿Sí? Si algo tiene mucha temperatura, tiene mucho movimiento molecular. El agua, cuando la caliento, entonces hago que sus moléculas tengan mucho movimiento y entonces aumenta su temperatura. Llega a aumentar tanto la temperatura, si la sigo calentando, llega a aumentar tanto la temperatura que, si podrías, Dani, meter la pregunta en algún lugar, Dani, por favor. Sí, déjame, Dani, si la podría. Llega a aumentar tanto la temperatura que entonces el agua se evapora. Esos temas los vamos a ver en la próxima unidad. Bien, voy entonces a ver eso. También vimos el ejemplo de un caballo, ¿sí? De un caballo que llevaba un jinete de cierto peso, ¿sí? Y que se desplazaba 100 metros y calculamos la cantidad de energía que tiene el caballo que quitar de su cuerpo para poder realizar dicho trabajo. ¿Sí? Y definimos lo que es el trabajo, ¿sí? Entendido el trabajo principalmente como una energía de desplazamiento. En otras palabras, el animal al desplazarse, hace trabajo. Pero para que pueda realizar ese trabajo, tiene que sacar energía de su propio cuerpo, ¿sí? De lo contrario, no lo podría realizar, ¿sí? Aquí se cumple esa primera ley que dice que yo puedo transferir la energía. El caballo transfiere la energía de su cuerpo, que está en forma de energía química, a una energía llamada trabajo, que es movimiento, ¿sí? O una energía de desplazamiento. Esa transferencia de energía, dijimos en la clase anterior, no es al 100%. En otras palabras, no toda la energía que saca el animal de su cuerpo se transforma en trabajo, ¿sí?
sino que solamente una parte de ella, ¿sí? Los carros andan del orden del 5% de energía, por eso de transferencia de energía. ¿De dónde sacan la energía los carros? De la gasolina, ¿sí? Entonces, la gasolina se llama combustible, necesita oxígeno. ¿Recuerdan cuando vimos los gases, el tema de gases? El oxígeno es un comburente. El oxígeno no contiene energía. El oxígeno, al reaccionar, no genera energía. Quien genera energía principalmente es el combustible que se llama gasolina en los motores a gasolina, pero hay motores que son a diésel, ¿sí? Y hay motores, ¿qué otro tipo de motores hay? ¿Alguien que quiera participar? Tengo que ¿Eléctricos? preguntar para despertar el interés del grupo. ¿Eléctricos, profe? Eléctrico, sí, pero aquí no hay combustible. Otro Los que son a tipo, gas, ¿no? los que son a gas, ¿quién? Andrea, los que son a gas, sí, déjenme. Andrea, los que son a gas, entonces son. Y también hay carros con celda electrolítica, ¿sí? O sea, que son a hidrógeno, porque la celda electrolítica produce hidrógeno, ¿sí? Entonces, hay también. Pero también están los carros eléctricos. Luego vamos a ver que el carro, el combustible, libera la energía del combustible y esa energía del combustible a través de el cigüeñal se transforma en movimiento y luego ese movimiento se transfiere a las ruedas y las ruedas pueden hacer que se desplace el carro, como que si fuera un caballo, digamos, el carro también se desplaza, ¿sí? Y al desplazarse, el carro produce esto, hace un trabajo, pero es un trabajo ineficiente, extremadamente ineficiente. Por eso los carros se calientan tanto, no sé si lo observan muchachos. Se calientan tanto que tienen que tener un sistema de enfriamiento. Todos los carros tienen sistema de enfriamiento. ¿Cómo se llama el sistema de enfriamiento, Andrea, de los carros? ¿Cómo se llama el sistema de enfriamiento de los carros? El sistema de radiador, no sé si conocen ustedes. Ese es un agua que debe ser fría, ¿sí? Que debe ser fría y que debe circular, ¿sí? Y que debe circular en todo el, el sistema que se calienta para enfriar, ¿sí? Bien, entonces, otra vez, combustible, generación de energía, ineficiencia de la generación de energía, muy ineficiente, ¿sí? Y luego sistema de enfriamiento, circulación de agua, etc. Eso es lo que acabo de decir. En el caballo sucede una cuestión similar. Nada más que, ¿cuál es el combustible del caballo, muchachos? Pues el alimento. El alimento. El alimento. Es el alimento, ¿sí? Ese alimento, ¿sí? Primero se transforma en tejido del animal y dentro del tejido, ¿sí? Se libera, se destruye, se reacciona para producir energía en el animal. Y esa energía, una parte se transfiere a contracción muscular y todo lo demás se libera en calor. Y la transferencia de energía, les decía yo, que es un poquito mayor, pero no es tan alta. Es del orden del 10%, supusimos en el caballo. Por lo tanto, el caballo se calienta, pierde mucho calor, ¿sí? Porque quiere realizar, ¿qué cosa? Un trabajo. Pero en ese proceso de hacer trabajo, se cumple la primera ley, ¿sí? Saca cierta cantidad de energía de su cuerpo. Digamos que saca 10 megajoules, saca 10 megajoules de su cuerpo y deja 1 megajoule en forma de trabajo. Los otros 9 megajoules quedaron en forma de ¿qué?
Otra vez, un animal saca 10 megajoules de su cuerpo en forma de energía química. Hace 1 megajoule de trabajo. ¿Qué pasó con los otros 9 megajoules? Pues siguen siendo energía. ¿En qué se transformaron? ¿En qué clase de energía se transformaron, Naya? ¿No? Lisandro Energía quiere química, ¿no? Tal vez en calor. Se quedó en calor. ¿Quién contestó calor? Galván González. Galván. En calor. Sí. Se transformó en calor, por eso el animal suda. ¿Qué es el calor? Sí. Es un tipo de energía que es como de paso. Sale calor del animal y se va al medio ambiente. Y en el medio ambiente aumenta el movimiento de moléculas. Es decir, aumenta la temperatura del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, todos los seres vivos, los millones de humanos y los miles de millones de animales que hay en la superficie de la Tierra están generando calor. Ese calor también acentúa el calentamiento global, ¿sí? Que es la preocupación de los gobiernos en estos tiempos. Desde hace mucho tiempo, pero ya se están tomando medidas. México es un ejemplo con su programa de Sembrando Vida, ¿sí? Porque el árbol también enfría, porque dijimos, si un animal necesita no calentarse demasiado por radiación, el animal busca la sombra de un árbol, ¿sí? Bien, voy a compartir un video para ver las distintas formas de control de calor de los animales, ¿sí? Bien, pero queda en nuestra mente que las transferencias de energía no son al 100%, ¿sí? Necesitamos cierta energía útil o hacer cierto trabajo todos como seres vivos, porque aunque los carros se desplazan a gran velocidad, también nosotros como seres vivos nos desplazamos, ¿sí? Tal vez los caballos más rápido, pero nosotros los seres humanos también nos vamos caminando a distintas partes y es libertad. El desplazamiento es libertad. Es trabajo, claro, pero queremos hacer ese trabajo para estar sanos y al hacer ese trabajo necesitamos energía. Y al necesitar energía, necesitamos comer. Por lo tanto, el comer es un derecho que deben de tener todos los seres humanos de la Tierra, ¿sí? ¿Qué es lo que se comentó en la conferencia de la ONU? ¿Sí? Ahí les dejo esa idea. Por eso lo grande de nosotros los mexicanos, tal vez no nos damos cuenta, pero somos personas que tenemos gran capacidad. Ustedes mismos saben que tienen esa capacidad y que la gran mayoría de ustedes van a terminar una gran carrera, que es esta carrera de zootecnia. Muchachos, ahí les pido que vayan a votar. Vayan a votar para que tengamos representantes por el tercio en el Consejo Universitario. Perdón, disculpen ese paréntesis, porque consideramos que debe haber democracia, representatividad. Ahorita la democracia es como incipiente, podemos decir, en muchas partes del mundo, ¿sí? Debe ser una democracia más directa, ¿sí? Pero por lo menos que esa democracia representativa, que es la del Consejo Universitario, la cumplamos en su totalidad. Entonces, mi recomendación es que vayan a votar el día de hoy. Creo que hoy nada más es el día, no sé cómo está. ¿Sí? Bien, continuamos. Entonces, voy a compartir este, eh, aspecto, ¿sí? Que tiene que ver con los distintos formas de transferencia del calor, ¿sí? Entonces voy a compartir este archivo mismo que se los voy a enviar rato, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, tenemos las distintas formas que habíamos dicho
ya un poco repetido de convección, radiación, evaporación y conducción. Entonces, son 4 formas de generar calor o de perder calor o de absorber calor. ¿Sí? Entonces, estas 4 que tenemos aquí, permítanme ponerle aquí 1, 2, 3 y 4 formas. ¿Sí? ¿Qué es la convección? Vamos a repetir lo que es la convección con la participación de ustedes, por favor. Alguien que quiera, además de Naila, Andrea y Galván, porque me interesa que participen todos, muchachos. Yo al anotarlos aquí, sí, sé que están participando todos, me doy cuenta, el 90% de alumnos está escuchando la clase y por lo tanto yo ando tranquilo porque sé que la gran mayoría va a pasar, ¿sí? Siempre y cuando pues estudien, como les he dicho, 2, 3 veces cada concepto. Entonces, ahí tengo las distintas formas de ganar o perder calor. ¿Sí? Convección. ¿Alguien me quiere repetir qué es la convección o recordar qué es la convección? Lisandro. Lisandro Calva. Sí, profe. Sí, dígame. Por Es que favor, ya se me Lisandro. olvidó. ¿Qué es la Pero, convección? Acérquese más a su micrófono. no es la forma de hacer calor con el movimiento. Es como la ¿Cómo? transmisión de calor, ¿no? Sí, a ver, Como, dígame, Luz Areli. A ver, dígame, Luz Areli. ¿Quiere hablar? que es como la transmisión de calor por movimiento, ¿Se ¿no? puede acercar más a su micrófono, Luz, por favor, a su micrófono? Que es la transmisión de calor por movimiento a otra Calor capa. por exactamente. Si yo me abanico, por decir algo, sí, estoy pasándole calor por convección. Estoy quitando calor por convección de mi cuerpo. Y por la primera ley, ese calor está pasando al medio ambiente. Y ese calor está aumentando la temperatura del medio ambiente. Sí, eso es la convección. Profe, Dígame, Luz. bueno, yo solamente quería comentarle que mi grupo no ha visto ese tema. Creo que ese tema lo vio con los otros 2 grupos, pero con nosotros no porque solamente tomamos clase los jueves. Ajá. Por eso, Entonces, pero lo estoy viendo ahorita, ¿no? ¿Usted de qué grupo es? del 4. Del D. Bueno, entonces el martes lo tocamos un poquito más, ¿sí? En fin, que ahí están las clases, les mando los archivos, ya se los voy a mandar pasado mañana, cuando mucho les mando el archivo de hoy, y ustedes ven lo que quieran, que yo vuelva a ver, lo veo con mucho gusto. Sí, sí, cómo no, lo voy a hacer. Entonces, la convección es eso, sí. Es lo que hace la gallina cuando aletea, sí. Cuando aletea, por alguna razón está pasando o perdiendo calor. Vean que la temperatura de las aves es cerca de 40 grados. Si ustedes tocan un ave, un pollo de engorda, por ejemplo, sienten más caliente, muy caliente al pollo de engorda porque su temperatura corporal es muy alta. ¿Sí? Aún así, se agitan estos animales cuando se desplazan. Y como tienen su pelo cubierto de plumas, entonces necesitan perder calor. Pero estos animales no tienen gran capacidad de jadeo. Vean ustedes, el ave no jadea, o casi no jadea, ¿sí? Casi no pierde calor. En cambio, el perro, si ustedes ven al perro, el perro sí jadea, porque tiene una gran boca, ¿sí? Los reptiles pierden gran calor por su boca, por jadeo, ¿sí? Ese jadeo es convección. Otra vez, el aleteo digamos, echar a andar el mecanismo de convección, ¿sí? El soplarme yo con un ventilador o con un abanico, ¿sí? Es muy común que las mujeres en los trópicos usen abanicos. Eso es perder calor por convección, ¿sí?
Cuando yo recibo aire caliente, ¿alguien vive en alguna ciudad del trópico húmedo, por decir algo? ¿Cómo es en el trópico húmedo? Yo tengo que cerrar las ventanas del carro para que no sienta tanto calor, porque el medio ambiente está más caliente que el cuerpo. Entonces se llega a esos extremos, ¿sí? Entonces todo esto es convección, ganancia de calor por convección, Yo no quiero calentarme demasiado, entonces cierro las ventanillas de mi carro porque el exterior está más caliente que mi cuerpo. Contrariamente, en el altiplano, en la parte media o en lugares más altos, en los mismos lugares de estos estados que la orografía de nuestro país es tan diversa, ¿sí? Somos un país de mega diversidad, dicen los biólogos. Y tan hermosa que es la diversidad de México, también hay lugares que son fríos. En el propio estado de Chiapas, donde hay lugares de 50 o 40 grados centígrados a la sombra, más que el cuerpo humano. Entonces, en esos lugares también hay lugares muy fríos. Esos lugares muy fríos, pues si yo no quiero perder calor por convección, ahí sí, digamos, cierro las ventanillas del carro, pero para no perder calor. En cambio, en Arriaga, Chiapas, que es mi pueblo, ahí en Arriaga, Chiapas, en Tonalá, Chiapas, hay que cerrar la ventanilla para no ganar calor. No sé si queda claro. Y al final es un intercambio de calor. Es una de las energías del calor que por convección se puede ganar o perder. Sí, el animal que va a un lugar donde hay viento pierde calor por convección, ¿sí? Y cuando la convección no es suficiente, se va a la sombra, ¿sí? Porque en la sombra, ¿sí?, hay menos radiación, ¿sí? Esa es otra forma de perder calor, radiación. ¿En qué consiste esa pérdida por calor? Digamos que un cuerpo caliente, digamos que yo tengo una sartén caliente, se siente el calor, uno siente el calor de ese objeto caliente en uno mismo, porque le llega una radiación, aunque no haya convección, aunque no toque, ¿sí?, el sartén, aunque no haya agua en el sartén, no hay evaporación en el sartén, yo siento el calor. Ese tipo de transferencia de calor, ¿sí? Me permiten, voy a ir a... Entonces, ese tipo de transferencia de calor se llama radiación. ¿Sí? Evaporación. Vamos a pasar ahora a la evaporación. Ya vimos lo que es convección. O bueno, ustedes quieren dar otros ejemplos que tengan que ver con zootecnia de transferencia de calor por radiación, muchachos. A ver, mencionen ejemplos en zootecnia Cuando, en donde hay animales que están recibiendo calor por radiación. puede ser Lisandro, ¿quiere cuando, hablar? Dígame, Lisandro. Sí, Dígame, profe. Lisandro. Pues por ejemplo, cuando andamos cuidando las vacas, los animales, Exactamente, ahí en a mitad de el sol día, como a la directo 1 o nos las da su 2. radiación, ¿sí? Y esa radiación que nos pega del sol se transforma en calor en nuestro cuerpo y buscamos dónde sombrearnos. Nosotros como seres humanos, los animales buscan un sombreadero también. No sé si han visto eso. Por tanto, en el campo, en una hectárea, por lo menos, los ganaderos dejan un árbol. Y de repente ustedes ven en climas muy cálidos
a las 12 del día los animales en la sombra. Y si no, le pongo sombreaderos artificiales. ¿Algún otro ejemplo que quiera dar, Maestro, Lisandra? Naila. cuando, no sé si sea igual, pero cuando están empollando, ve que tienen a los huevos muchas veces y les ponen luz para que no esté necesariamente con la mamá. También a los pollitos, al huevo. El huevo necesita una temperatura de incubación de 100 grados Fahrenheit. 100 grados Fahrenheit. Ahí les dejo como tarea que calculen 100 grados, que pasen 100 grados Fahrenheit, que son aproximadamente 37, no estoy seguro, tengo duda aquí, son aproximadamente grados Fahrenheit, 37.1 grados Celsius. O sea, el huevo necesita 100 grados Fahrenheit, 37.1 grados Celsius, ¿sí? Para incubarse. Y dura 21 días el huevo de la gallina, ¿sí? Y 29 días el huevo de el pavo o el guajolote, ¿sí? 29 días. Y eso, y además necesita que esté húmedo el ambiente. Y después les digo qué es esto, pero necesita aproximadamente un 60% de, le vamos a poner humedad relativa, ¿sí? Después les digo qué es la humedad relativa, ¿sí? Aproximadamente 60%. ¿Sí? Entonces, ahí les dejo esa información importante. Esto es pavo, ¿sí? Tiempo, esto es tiempo. Esto es temperatura. En grados Celsius o en grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, allí la incubadora produce calor. Y es un calor que llega al huevo que está incubándose por radiación principalmente. Muy buen ejemplo, Naila. No lo había yo pensado, pero es un buen ejemplo. También un animal que está a la intemperie, a mediodía está recibiendo también mucha radiación solar. ¿Sí? Y si hay viento, como en ciertos lugares, no hay problema. Pero si no lo hay, entonces hay que buscar la sombra. Entonces, buscar la sombra de un árbol es disminuir la radiación solar. No sé si ven ustedes los pastos y muchas plantas tropicales donde la radiación solar, después les digo cuánto es la radiación en esos lugares tan tremendos en joules por metro cuadrado, es tan intensa, que esas plantas, para que no se dañen sus hojas, necesitan ser unas hojas fuertes. O sea, en general los pastos tropicales tienen un poco más de fibra que los pastos de clima templado, en donde es menos la radiación. Luego vamos a verlo, eso lo vemos en los cursos de bioquímica, perdón. Por lo tanto, estas son las distintas formas de radiación. Evaporación. ¿Qué es la evaporación? Perder o ganar calor por pérdida de vapor de agua. ¿Sí? Vean ustedes, como les decía, el ejemplo muy claro es que, ¿qué pasa si yo me mojo la mano o me mojo el cuerpo al salir del baño? ¿Qué pasa? Siento frío inmediatamente, porque toda esa agua que está en la superficie de mi cuerpo se está evaporando. ¿Sí? Y por la primera ley, ¿de dónde sale la energía para evaporar el agua de la superficie de mi cuerpo después de que me bañé? ¿De dónde sale? De mi propio, ¿qué cosa? Cuerpo. Sí, entonces, ¿y qué pasa con mi cuerpo, por lo tanto? En términos de frío, ¿mi cuerpo se qué? ¿Se enfría? Pierde calor. Se enfría, mi cuerpo se enfría, ¿sí?
porque evapora agua. Es decir, mi cuerpo pierde calor. Sí, se enfría es que disminuye su temperatura, tiende a disminuir la temperatura del cuerpo. Sí, enfriar es disminuir temperatura. Y el calor es porque el cuerpo pierde calor, ¿sí? Para evaporar el agua que existe en la superficie de las manos o del cuerpo cuando yo me mojo. Por lo tanto, a un niño que se mojó los pies, inmediatamente secarles, que se mojó su ropa, inmediatamente ponerle ropa seca. De lo contrario, por enfriamiento se puede enfermar. ¿Sí? Bien, otra vez, esa energía que salió del cuerpo para evaporar agua hace que disminuya la temperatura del cuerpo. Y esa energía se transforma en energía de movimiento de moléculas en el medio ambiente. Bien, entonces, vamos ahora a poner algún otro ejemplo que quisieran ustedes poner de evaporación. Un animal que se moja y luego sale todo mojado por ahí. ¿Creen que lo hace? ¿Por qué lo hace? No se metió al agua para tomar esa Regular agua. su temperatura. En parte, exactamente para bajar su temperatura, pero para que su cuerpo tenga agua, que se evapore y que mantenga su temperatura después de que salió de ese baño de agua, ¿sí? No sé si quedó claro. ¿Quién mencionó para bajar su temperatura? No, bueno, yo dije para regular. Para regular, sí. Nada más que no vi su nombre, no sé por qué no estoy viendo los nombres de ustedes. Soy Naila. Naila. Mire usted, Naila, la siguiente pregunta sería así, ¿no? Si yo eh, pierdo, digamos, agua por evaporación, sí. También al respirar sale vapor de agua, sí. O sea, se evapora agua del interior de mi cuerpo y sale por la respiración. Entonces, esa es una forma también, sí, al respirar. Por eso, cuando tenemos mucho calor después de un ejercicio muscular, una de las razones es que evaporamos agua y los perros, por decir algo, jadean, están, digamos, sacando agua que se evaporó de su cuerpo, ¿sí? Y que por lo tanto enfrió su cuerpo. Entonces, evaporar el agua con el calor del cuerpo es perder calor y por lo tanto, como dijo Naila, regular su temperatura, que eso es importante cuando yo quiero disminuir mi temperatura, pero no siempre, como le dije con el niño, es necesario que disminuya la temperatura. Sí. En otras palabras, debe disminuir la temperatura cuando el cuerpo está caliente y no debe disminuir la temperatura cuando el cuerpo esté frío, ¿sí? Entonces, ahí les dejo esa información, muchachos, y vámonos a contacto. ¿Cómo es por contacto? Yo tengo la mano caliente y toco algo frío, entonces mi mano se enfría, si es que quiero enfriar mi mano. Pero en general yo quiero calentar mi mano y vamos a la taza. Toco una taza caliente, entonces mi mano se calienta. Esa forma de transferencia de calor se llama conducción o contacto. En animales, mencionen ustedes un caso en donde los animales pierdan calor por contacto. Pues, Cuando los cerditos, por ejemplo, decíamos,